Hola, somos el equipo número 1, los Nightingale, y esta es la materia de biología. Venimos a redactar el tema ciclo celular. Para empezar debemos saber qué es el ciclo celular. Como podemos ver, este es un ciclo vital para una célula. Esto quiere decir que lleva un tiempo determinado de etapas que entra crecimiento, un desarrollo y por lo tanto como una célula viva también se mueren. También podemos ver que una célula madre se puede subdividir en dos células más que serían las células hijas. Durante la interfase la célula crece y se hace una copia más de su ADN. En la división o fase mitótica, la célula separa su ADN en dos grupos y se divide su citoplasma para formar dos nuevas células. Esto es lo que consta el ciclo celular. Aquí como podemos ver, la interfase incluye el G1, S y G2 y en la fase M comprende la sinosis y mitocinesis, que más adelante van a explicar cuál es cada una de ellas. La interfase. Esta es la etapa más larga del ciclo celular. Aunque aquí la célula no se está dividiendo, ocurre una gran actividad metabólica. Aquí lo que pasa es de que la célula crece, o sea, aumenta su tamaño y también duplica sus componentes, como en especialmente que es su material genético, el ADN. La interfase consta de tres fases: la fase G1, la fase S y la fase G2. En la fase G1, la célula crece físicamente, copia sus organelos, o sea, copia todo lo necesario, los duplica y hace componentes moleculares que necesitará en etapas diferentes. Es decir, de que la fase G1 lo que hace es sintetizar ARN y también hacer o duplicar proteínas. Lo que ocurre ahí es de que ayuda a que dé energía. Algunas células se están preparando para la división, ya sea que lo hacen lentamente o algunas simplemente no lo hacen. Bueno, yo les presentaré la fase S. La fase S dice que duplica su material genético para que cada célula hija tenga una copia idéntica de los cromosomas de la célula, además de la replicación del ADN. También se produce la síntesis de proteínas, histonas y de otras proteínas cromosómicas que se unen al ADN recién formado. Dice que se duplican los dos centriolos, se separan los dos centriolos y se crece un centrión hijo perpendicular a ellos, es decir, similar a ellos. Fase G2. En la fase G2 empieza cuando termina la síntesis del ADN o la fase S y termina cuando se condensan el ADN y aparecen los cromosomas. Se transcriben y traducen el ARN necesario para sintetizar las proteínas que intervienen con la mitosis. En esta fase la célula se termina de preparar para la mitosis. Tiene el doble de ADN y ARN que en la fase G1, por lo que está lista para dividirse si la célula tiene el ADN. En la biología, la mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que procede inmediatamente a la división celular. Consiste en el reparto equitativo del material hereditario conocido como ADN. Este tipo de división
ocurre en las células somáticas y normalmente concluye con la formación de núcleos separados, seguido de la separación de citoplasma para formar dos células hijas. La mitosis completa que produce células genéticas es el fundamento del crecimiento, de la repartición ticelular, de la reproducción sexual. La otra forma de división de la materia genética en un núcleo denominado de meiosis. La profase es la primera fase de la mitosis y de la meiosis. En ella se produce la condensación de todo material genético, conocido como ADN, que normalmente existe en forma de cromatina condensada dentro de una estructura altamente ordenada llamada cromosoma y desarrollo bipolar del uso acromático. Uno de los hechos más tempranos de la profase en las células animales es la migración de dos pares de centriolos hacia extremos opuestos de la célula. Bueno, la metafase dice que los cromosomas están en posición eucarial. Los cromatiditas comienzan a separarse. Los microtúbulos cinetocóricos se alargan. El uso es simétrico en relación al plano y se distingue dos semihuesos entre cada juego de cinetocaros. Bueno, la metafase también es la fase de mayor duración. Y los principales acontecimientos que ocurre son los cromosomas, que los cromosomas ya están totalmente condensados y se sitúan en el centro de la célula, formando la placa eucarial. Bueno, también los cromosomas se dice que están unidos en las fibras de uso acromatodito por el cinetocoro de cada cromosoma, como se puede ver aquí en el GIF. Bueno, es decir que en esta fase las proteínas separina libera la coenzima y las cronétidas. Telofase. Se dice que los microtúbulos no anclados en cinetocoro siguen alargándose, estirándose de la célula aún más. Se forma una membrana nuclear alrededor de cada uno de los dos grupos cromosómicos y la cromatina se descondensa en los nuevos núcleos, como se puede ver aquí. Bueno, también dice que la telofase, los principales hechos que ocurren en la telofase son que los cromosomas comienzan a desarrollarse y se transforman en cromatina. Bueno, también dice que también se desaparecen las fibras del uso acromático y también la reaparición del nucleolo. También se comienza la formación en la envoltura nuclear. También dice que parece el proceso inverso de profase y prometafase. Se forman también nuevas membranas nucleares a partir de los fragmentos de membrana nuclear parenteral. También los cromosomas desaparecen y las nucleosas se extienden parcialmente, las fibras del buzo se dispersan. Una pausa. Quiere decir que son desigual cantidad de cromosomas en las células hijas. Es importante que destaquemos que la citocinesis ocurre de forma diferente en las células animales y vegetales. Aquí podemos ver
en la célula animal cómo es la formación de la citocinesis. La formación de un surco de división implica una expansión de la membrana de esta zona y una contracción progresiva causada por un anillo periférico. El anillo periférico contráctil de una actina asociada a miosina. Este anillo producirá la separación de las dos células hijas, lo que podemos ver aquí que ya está separada las dos células hijas por estrangulación del citoplasma. En la célula vegetal el proceso es totalmente diferente. Tiene una división muy diferente que consiste en la acumulación de vesículas procedentes del aparato de Golgi, que contienen elementos en la zona media de la célula. Las vesículas se fusionan y entran en contacto con las paredes laterales de la célula, lo que podemos observar. De esta forma se origina el cavique o fragmoblasto que hará posible la división celular. Aquí podemos ver que aquí hay 3 pasos importantes para la división de la célula vegetal, o al contrario de la célula animal, que solamente son 2 pasos para su separación.